Muy buenas madridistas. Aquí Nilsson del canal El Madridista. Barcola y el Real Madrid ya se han movido en silencio. Y hoy tenemos una de esas historias que en el Bernabéu se viven de otra manera, porque cuando el mercado empieza a girar alrededor de nombres jóvenes con potencial de élite, el Real Madrid casi nunca está mirando desde fuera. Esta vez el nombre es Bradley Barcola, extremo del PSG, un jugador que ya ha entrado en el radar de los grandes de Europa y que, según los últimos movimientos que se están comentando los bastidores del mercado, también ha despertado el interés del Barcelona. Pero lo que cambia completamente el escenario es que el Real Madrid no está esperando. No está reaccionando. Está entrando en el momento justo en el que la operación todavía no pertenece a nadie. El contexto es claro. Barcola es un jugador joven, con desequilibrio, velocidad, capacidad de romper líneas y con margen de crecimiento enorme. En París lo consideran una pieza de futuro, no un simple activo de mercado. El PSG no es un club que abra la puerta fácilmente cuando se trata de talento joven, y mucho menos si el contrato del jugador sigue dando estabilidad al proyecto. El Barcelona lo ve como una oportunidad estratégica. Encaja en ese perfil de extremo desequilibrante que buscan para refrescar su ataque. Es un interés real, no un simple rumor de prensa. Pero el problema del Barcelona en este tipo de operaciones suele ser el mismo, la velocidad de ejecución y la capacidad financiera cuando el PSG decide endurecer la postura. Y aquí es donde entra el Real Madrid. Porque en los despachos del Bernabéu se ha detectado algo muy claro. Cuando un jugador con este perfil empieza a sonar con fuerza en el Barcelona, el riesgo no es solo perder una oportunidad de mercado, sino permitir que el rival directo refuerce una posición clave con un talento de futuro. Y ese tipo de escenarios Florentino Pérez los conoce perfectamente. El movimiento del Real Madrid, según lo que se empieza a comentar en el entorno del mercado, no es todavía una oferta formal ni una negociación abierta. Es algo más típico de la Casa Blanca en los últimos años. Contactos discretos, evaluación de condiciones, análisis de encaje y sobre todo una idea muy clara: anticiparse antes de que la operación se convierta en una subasta entre clubes. En el Madrid se interpreta que si el Barcelona entra fuerte en una operación, el PSG puede aprovechar para inflar condiciones. Y ahí el Madrid quiere aparecer antes, cuando el escenario todavía es manejable y no ha entrado en fase de guerra económica. La clave de todo esto no es solo Barcola como jugador, sino el control del movimiento. El Real Madrid no quiere entrar tarde en una carrera donde el precio se dispare o donde el contexto lo marque el Barcelona. Quiere ser el primero en posicionarse, el que marca el ritmo, el que obliga a los demás a reaccionar. Y en esa estrategia aparece un nombre que empieza a tener sentido dentro de la operación: Fran García. El lateral del Real Madrid podría entrar como pieza de intercambio en una posible negociación con el PSG, un perfil que en París puede encajar por necesidad en el lateral izquierdo y que permitiría al Madrid reducir el impacto económico de la operación. Esto no significa que haya acuerdo ni que la operación esté avanzada, pero sí muestra cómo se está planteando el escenario en los despachos. No es solo dinero, es estructura de plantilla, es intercambio de necesidades, es aprovechar los puntos débiles del otro lado del tablero. Mientras tanto, el Barcelona observa la situación con interés, pero con la dificultad habitual de entrar en una operación cuando el Real Madrid ya ha empezado a moverse en silencio. Porque en el mercado europeo hay una sensación que se repite con frecuencia, y es que cuando el Madrid entra sin ruido, normalmente es porque ya ha estudiado todos los escenarios posibles. El PSG, por su parte, se encuentra en una posición cómoda pero vigilante. Sabe que tiene un jugador con mercado, sabe que hay interés de grandes clubes, pero también sabe que no necesita vender. Eso convierte cualquier operación en algo complejo, donde el timón y la presión del jugador pueden ser tan importantes como la cifra final. Y así se empieza a dibujar este escenario. Un jugador joven, dos gigantes de la liga interesados y el PSG como pieza central de la negociación. Pero con un elemento diferencial que cambia todo el tono de la historia: el Real Madrid no está esperando a ver qué hace el Barcelona. Está actuando antes de que la historia tenga dueño. Y aquí lo dejamos por ahora, porque la parte más interesante todavía está por venir, con la posible reacción del Barcelona, la postura real del PSG cuando lleguen propuestas formales y el papel que Florentino Pérez quiere jugar en todo este movimiento. Después de todo lo que ya se está moviendo alrededor de Barcola, la historia entra ahora en su fase más delicada, la fase en la que los clubes dejan de tantear y empiezan a medir cada paso como si fuera una jugada decisiva de Champions. Porque lo que está en juego ya no es solo el interés del Barcelona o el seguimiento del Real Madrid. Ahora hablamos de quién consigue controlar el ritmo de la operación cuando el PSG empiece a recibir propuestas en serio. En París lo tienen claro. Barcola no es un jugador cualquiera dentro de la planificación. Es un perfil de futuro, un extremo con margen de crecimiento, y eso significa que el PSG no va a abrir la puerta de manera sencilla. No hay necesidad de venta inmediata, no hay presión económica urgente,
y eso convierte cualquier negociación en un escenario donde el control lo tiene el club francés. Pero en el fútbol moderno hay algo que siempre cambia las reglas. Y eso es el movimiento del jugador, y el momento en el que los grandes clubes se posicionan antes de que el mercado explote. El Real Madrid, según lo que se está comentando en los entornos del mercado, no ha entrado en esta historia para competir en una subasta. Ha entrado para evitarla. Esa es la diferencia. No es perseguir al jugador cuando el precio ya está inflado, sino intentar situarse en el punto previo, cuando todavía hay margen de maniobra. Y aquí es donde la operación empieza a tomar una forma más estratégica. Porque el Barcelona, aunque sigue interesado, depende mucho de cómo evolucione el PSG y de cómo se encare el tema económico. Y cuando eso ocurre, cualquier demora abre espacio a que otro club tome la iniciativa. El Madrid lo sabe, y por eso no necesita anuncios ni movimientos públicos. Solo necesita posicionarse antes. En ese escenario aparece un factor que puede ser determinante en la evolución del caso. La posibilidad de estructurar una operación donde no todo sea dinero. El nombre de Fran García sigue sobre la mesa como pieza que puede encajar en una negociación indirecta con el PSG, especialmente si el club francés busca reforzar su lateral izquierdo con un perfil ya adaptado a la élite. Esto no significa que exista acuerdo, ni que la operación esté cerrada ni siquiera avanzada. Significa algo más importante en este tipo de historias, que las piezas empiezan a encajar en la cabeza de los clubes antes de que exista una oferta formal. Y cuando eso ocurre, el mercado cambia de fase. El PSG empieza a recibir señales desde distintos frentes. Barcelona intentando posicionarse como opción deportiva. Real Madrid estudiando una entrada más estructurada y silenciosa. Y en medio de todo eso, el jugador, que en este tipo de escenarios siempre acaba siendo una parte clave del desenlace. Porque cuando dos gigantes de la liga entran en la misma carrera, el factor deportivo empieza a mezclarse con algo más pesado, la narrativa, la rivalidad y la necesidad de no reforzar al adversario directo. En el Bernabéu esa idea pesa mucho. No se trata solo de fichar talento. Se trata de no permitir que el rival construya proyectos con piezas que también encajan en tu propio modelo de futuro. Y por eso este caso no se está leyendo como una simple oportunidad de mercado, sino como una situación que puede evolucionar en función de quien tome la iniciativa definitiva primero. El PSG, mientras tanto, observa todo desde una posición cómoda. Sabe que tiene contrato, sabe que tiene control, pero también sabe que cuando grandes clubes empiezan a moverse, el escenario puede cambiar rápido si el jugador entra en la ecuación de forma activa. Y ahí es donde esta historia todavía no ha mostrado su última carta. Porque ahora mismo todo está en una fase de preparación. Nadie ha lanzado la ofensiva definitiva. Nadie ha activado la negociación formal. Pero los movimientos ya están en marcha, y en este tipo de situaciones, el que llega primero al punto de decisión suele tener ventaja. El Real Madrid quiere estar ahí antes de que el Barcelona convierta su interés en una propuesta concreta. Y el PSG, como siempre en este tipo de operaciones, será quien decida el punto final del camino. Por ahora, Barcola sigue siendo un nombre en la mesa. Pero en el fútbol europeo, cuando los nombres empiezan a repetirse entre los grandes, normalmente es porque algo importante está a punto de ocurrir. Y aquí lo dejamos, porque el siguiente paso ya dependerá de quién convierta los movimientos silenciosos en una propuesta real, y de cómo reaccione cada club cuando la historia deje de ser rumor y pase a ser negociación. Recuerda dar al like, suscribirse al canal y dejarnos tus comentarios.